Buen día, mi nombre es José Eduardo Branco Varía y con ustedes voy a trabajar lo que corresponde a matemáticas enfocado en las pruebas saber. Vamos a resolver un total de 10 preguntas que tendrá la evaluación de la parte de lógica, conjuntos y lo que corresponde a aritmética. Vamos allá. Para las siguientes preguntas es bueno dejar en claro el enunciado que van a abarcar la pregunta 1 a la pregunta 3. Leámoslo juntos. Un club deportivo realizó una encuesta a 150 personas a una comunidad acerca de los deportes que les gusta practicar. A continuación se muestran los resultados. Nos muestran 30 personas que practican solamente fútbol, 10 solamente natación, 25 solamente baloncesto, 15 fútbol, baloncesto y natación, 10 personas fútbol y natación pero no baloncesto, 20 personas fútbol y baloncesto pero no natación y 10 personas practican baloncesto y natación pero no fútbol. También nos dejan muy claro que 30 personas no practican los 3 deportes antes mencionados, sino otros distintos. Con ello vamos al primer enunciado y la primera pregunta. Esta dice: usando la información obtenida en la encuesta, se elaboraron las siguientes gráficas. Podemos ver las gráficas y en ella encontramos un diagrama de barras y un diagrama de Venn compuesto por los 3 deportes en un conjunto universal con los sobrantes de 30 personas. Listo. Vamos con la pregunta nuevamente. Con relación a estas gráficas, es posible afirmar que de la información de la A, gráfica 2, gráfica 2 en la B, gráfica 1 y gráfica 1 en la C y en la D. Esta pregunta es totalmente interpretativa. Y para ello vamos a ver, vamos a descartar cada una de las respuestas. Empecemos con la A. De la gráfica 2 se puede deducir que 55 personas practican solamente 2 deportes. En la gráfica 2 podemos darnos cuenta que los que practican 2 deportes, ¿quiénes son? Pues los que intersecan aquellas diagramas de Venn, pero nos tocaría quitar aquellos que cumplen los 3 deportes, es decir, vamos a omitir los 15 que tienen los 3 deportes, quedándonos con 10 en fútbol y natación, 10 en baloncesto y natación y 20 en fútbol y baloncesto, para un total de 40 personas, no 55. Entonces la A es falsa. Vamos con la B. De la gráfica 2 se puede determinar el número de personas que practican un solo deporte. Efectivamente, como es un diagrama de Venn, si quitamos todas las intersecciones, nos quedarían que de fútbol solamente practican únicamente fútbol 30 personas, de natación 10 personas y de baloncesto 25 personas. La B por ahora tiene una respuesta total a lo que queremos, pero por si acaso vamos a leer la C y la D para en ellas tratar de encontrar la respuesta. La C dice: de la gráfica 1 se puede deducir que 40 personas no practican ninguno de los 3 deportes. Eso es falso, porque como es un diagrama de barras, nos están dando de una vez cuántos practican fútbol, natación y baloncesto. E incluso no nos están diciendo ahí cuáles son los personajes que están en fútbol y natación al mismo tiempo. Es decir, hay la posibilidad de que se repitan valores tanto en fútbol como en natación. Entonces, la C la descarto. Y la D dice: la gráfica 1 se puede determinar el número de personas que practican al menos un deporte. Nuevamente retomamos a que no se puede hacer eso, dejando la respuesta única, la B. Bueno, vamos con la segunda pregunta. De la información obtenida en la encuesta se deduce que por cada A, 2 personas que practican natación, hay 5 que practican baloncesto. De 3 personas que practican fútbol, hay una que practica natación. De 4 personas que practican algún deporte, hay uno que no practica ninguno. Y de 5 personas que practican baloncesto, hay 6 que practican fútbol. Entonces, para llegar a esto, vamos a resolverlo juntos en un tablero digital. Entonces, vamos a ello. Bueno, entonces, recordemos lo que nos están diciendo cada una de las respuestas. Vamos a utilizar la gráfica 2, que es como la que tiene mejor representado o mejor distribuido los 3 deportes. Entonces, la primera, que era la A, nos estaba diciendo desde el comienzo que habían en total 2 de natación con respecto a 5 de baloncesto. Esto es una razón.
Vamos con la B. En la B nos decían que eran 3 de fútbol con respecto a 1 en natación. La C, 1 que practica, 4 que practican cualquier deporte con respecto a 1 que no practica ninguno de los 3 deportes. Y la D que me dice 5 de baloncesto con respecto a 6 de fútbol. Entonces, siendo así, vamos a empezar a tomar la cantidad total de personajes que están en cada deporte. Por ejemplo, de natación sería un total de, si contamos en natación serían 10, 10, 10, 15, 45 en total. Con respecto a baloncesto, que sería un total de 25, 20, 10, 15, serían 75, serían 70 en total. Con respecto a la B, pues, tomar el cuento, serían 75 de fútbol y pues los mismos 45 de natación. Y en C serían, pues, ya sabemos que 30 están por fuera, sin practicar los 3 deportes, y de 150 encuestados significa que harían 120 personas. En la D, pues serían los mismos 70 del baloncesto y 75 de fútbol. Entonces, como es una razón, debo dividir. Por ejemplo, la razón entre 45 y 70, yo puedo simplificar. Por ejemplo, puedo sacarle quinta. Quinta de 45 sería 9. Quinta de 70 sería 14. La razón 9 a 14 no se puede simplificar más. Y supuestamente, según lo que debería dar, de cada 9 que están en natación, 14 están en baloncesto. Por lo tanto, la A es falsa. Vamos con la B. La B sería 75 con respecto a 45. Saquémosle ¿qué? 15. De 75 sería 5. De 45 serían 3. Entonces, lo mismo que el anterior. Hay 5 de fútbol, habrán 3 de natación. Por lo tanto, sería falso. Vamos con la C. 120 sobre 30. 0 y 0 se van. Y 2 entre 3 sería 4 con respecto a 1. La C cumpliría respuesta totalmente. Pero por si acaso, y para descartarlas todas, 70 con 75, misma tónica, le vamos a dividir entre 5, 70 sería 14 y 75 sería 15. Entonces, la D es falsa. Respuesta correcta la C. Muy bien, muy bien. Continuemos con la siguiente pregunta. Esta dice, de las personas encuestadas, las que practican al menos fútbol, baloncesto o natación han sido invitadas a entrenamientos. Si estos se realizan simultáneamente formando grupos de igual número de personas con el mayor número de integrantes posibles, en un día de entrenamiento no sería posible que. Entonces, aquí vamos a tener en cuenta dos cosas. Primero, que van a haber personajes que pertenecen al menos a un deporte. Y segundo, que existen personajes que estarán distribuidos hasta los 3 deportes. Por ende, si ya el personaje está en un grupo, ya que dice simultáneamente, es decir, al mismo tiempo, no puede estar obligatoriamente en el resto. Entonces, dejando eso claro, vamos a trabajar con esa actividad. A. 6 grupos están practicando fútbol. B. 9 grupos están practicando natación. C. 10 grupos están practicando fútbol. Y D. 15 grupos estén practicando natación. Entonces, con ello vamos a ir al tablero. El deporte que hay menos gente sería natación. Sería ilógico pensar que de la menor cantidad va a salir la mayor cantidad. Entonces, tomemos sobre ello. Entonces, 15 grupos por 3 deportes, que van a ser fútbol, natación y baloncesto, será un total de 45 grupos totales. Entonces, 45 grupos, para que sea entonces de 15 grupos, serían de a 3 personas, ¿cierto? Entonces 45 por 3 nos daría 135 personas necesarias para hacer posible. Pero nosotros solamente contamos de las 150 personas con 120 que practican los 3 deportes. Por lo tanto, no se podrían formar grupos
No se pueden formar 15 grupos en total. Respuesta correcta, la D. Bueno, continuemos con las siguientes preguntas. Vamos a leer el enunciado de las preguntas de la 4 a la 8. No siendo más, leámoslo juntos. Para probar el efecto que tiene una vacuna aplicada a 516 ratones sanos, se realiza un experimento en un laboratorio. El experimento consiste en identificar durante algunas horas la regularidad en el porcentaje de ratones que se enferman, expuestos posteriormente al virus que ataca la vacuna. Las siguientes gráficas representan el porcentaje de ratones enfermos al cabo de la primera, segunda y tercera hora de iniciar el experimento. Podemos darnos cuenta por las gráficas que en la primera hora el 25% de los ratones están enfermos, luego aumenta a 37.5% y en la tercera hora 43.75 ratones enfermos. Nos dan unos puntos suspensivos, eso significa que la enfermedad continúa, va a ser de manera constante. Siendo así, entonces vamos a leer la primera pregunta de este enunciado. Dice, respecto al estado de los ratones con el paso del tiempo, no es correcto afirmar que A. Al cabo de la primera hora hay 75 ratones sanos. B. Al cabo de la primera hora hay 129 ratones enfermos. C. Transcurridas 2 horas y media hay más ratones sanos que enfermos. Y D. Entre la segunda y tercera hora el número de ratones enfermos aumentó en 6,25. Entonces vamos al tablero para ver cuál es la respuesta correcta. Sabemos que hay 516 ratones y eso equivaldría al 100%. Según el enunciado, en la primera hora el 25% de los ratones están enfermos. Haciendo una regla de 3 simple, nos dan que diagonal conocida sobre valor restante 516 por 25 entre 100 y 516 por 25 entre 100 me da un total de 129 ratones que están ¿qué? Enfermos. Entonces, si tomamos las respuestas, podemos decir que si son 129 los ratones que están enfermos, la A, que dice que al cabo de la primera hora hay 75 ratones sanos, sería completamente falso. Respuesta correcta, la A. Muy bien, vamos a continuar entonces con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, observando los datos anteriores y considerando la regularidad en el porcentaje de ratones enfermos, un integrante del equipo de investigación representó en la siguiente gráfica el porcentaje de ratones enfermos al cabo de la cuarta hora de iniciar el experimento y nos dan la gráfica de un posible resultado que corresponde al 50% de los ratones enfermos. Entonces, vamos con la pregunta. Esta gráfica no es correcta porque A. La información que se representa corresponde al porcentaje de ratones enfermos al cabo de la quinta hora de iniciar el experimento. B. Al cabo de la cuarta hora de haber iniciado el experimento debería haber 3,125 ratones, 125 menos ratones enfermos que los representados. C. La información que se representa corresponde al porcentaje de ratones enfermos al cabo de 3 horas y media de haber iniciado el experimento. D. Al cabo de la cuarta hora de iniciar el experimento debería haber 56,25 ratones enfermos. Entonces, para poder llegar a la respuesta, vamos al tablero. Bueno, veamos entonces este proceso como lo tenemos nosotros. Al cabo de la primera hora, ¿cierto? ¿Cuántos ratones enfermos había? Pasarían de 0 a un 25%. Al cabo de la segunda hora,
¿cuántos ratones habían? Habían un total de, según nuestra gráfica, 37.5%. Al cabo de la tercera hora, nos damos cuenta que entra ¿cuánto porcentaje? Un total de 43,75%. Vamos a hallar la posible cuarta hora y la posible quinta hora. Si nos damos cuenta, el porcentaje crece. ¿Pero qué tanto crece? De 0 a 25 aumentó pues 25. De 25 a 37,5, ¿cuánto aumentó? Si decimos que es el aumento, hablamos de la diferencia entre el punto final menos el punto inicial. Entonces aumentó 12,5. Y después aumentó ¿cuánto? La diferencia entre 37,5 con 43,75. Eso me da un total de 6,25. Para los que se dieron cuenta, decimos de una vez que lo que está aumentando en crecimiento es la mitad del anterior. La parte inicial, que es 25, el siguiente fue su mitad, 12,5. Luego, nuevamente su mitad, 6,25. Significa que si volvemos a sacar la mitad, sería la mitad de 6,25. Eso da 3,125. Entonces a 43,75 le vamos a sumar 3,125, me da un resultado de 46,875. Y ese sería el porcentaje de la cuarta hora. Entonces ya de una vez podríamos decir que la A dice que representa la quinta hora. Pues vamos a ver qué tan cierto es. Si le vamos a poner la mitad de 3,125, sería un total de 1,5625. Por lo tanto, 46,875 más 1,5625 me da 48,4375. Entonces la A sería falsa, porque ni siquiera en la quinta hora completa el 50%. Vamos con la B. La B dice que representa, se excede 3,125 de más, que casualmente es lo que equivaldría el siguiente valor. Saltémonos la B para no quererla demostrar y vamos a ver por qué la C y la D no lo son. La C dice que representa las 3 horas y media. 3 horas y media es mucho menor que las 4 horas que acabamos de hallar. Por lo tanto, la C también sería falsa. Y la D dice que no equivale a la cuarta hora, porque en la cuarta hora hay 56,25. O sea, si no alcanzamos el 50, mucho menos un 56, dejándonos como respuesta única la B. Siguiente pregunta. La gráfica que representa mejor el porcentaje de ratones enfermos es. Entonces nos damos cuenta en la gráfica que tenemos la A y la B, funciones lineales. La A es creciente, la B es decreciente. Y la C y la D son curvas que se le conocen como funciones logarítmicas en creciente y decreciente. Nos damos cuenta que la C es una función que va aumentando, pero llega a un tope donde empieza a crear una línea de equilibrio en el eje de 50. Mientras que la D hace lo mismo, empezando desde los 75 y empieza a decaer hasta la misma línea de los 50. Entonces, siendo así, pongámosle un poquito de razonamiento a las preguntas anteriores. Sabemos que va en crecimiento. Por simple deducción, descarto la B y descarto la D. Entonces viene la pregunta, ¿el crecimiento de los ratones enfermos es constante?
o va disminuyendo a medida que va pasando el tiempo? Muy bien, con el ejercicio anterior nos damos cuenta que va decreciendo su crecimiento. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Muy bien. Continuemos entonces con la siguiente pregunta. Sea T el número de horas transcurridas después de iniciado el experimento. La expresión que representa el incremento en el porcentaje de ratones enfermos entre el tiempo T y un tiempo T más 1 es. Nos dan 4 expresiones diferentes. Pilas acá. Es importante dejar claro que cuando hablamos de un tiempo T, es un tiempo cualesquiera. Podemos tomar como referencia las 0 horas, la primera hora, la segunda hora y la tercera hora, que son las que ya tenemos por la gráfica. Y cuando es un tiempo T más 1, pues vendría a ser la hora siguiente. Si tomamos de referencia la primera hora, la siguiente va a ser la segunda hora. Entonces, vamos al tablero para ver cuál sería la respuesta correcta. Bueno, entonces vamos a decirlo como tomamos ahorita. Existirá para mí un T igual a 0 y un T igual a 1. Para un T igual a 0, ¿cuántos ratones quedaron enfermos en total? Pues en T igual a 0 hubo un incremento a la primera hora de 25 ratones. 25%, perdón, de los ratones que estaban enfermos. Y después, su incremento de ¿cuánto fue? De la mitad, que es 12,5%. ¿Vamos bien todos? Entonces vamos con la primera respuesta, la A. La A me dice 25T. Si tomamos 25T, que es 25 por 0, 25 por 0 me da 0. Con eso ya vamos mal. Se tacharía porque no cumple la primera respuesta. Vamos con la B. 25 por 2 a la T. Entonces quedaría 25 por 2 a la 0. Recordemos que todo número elevado a la 0 es 1. Y 25 por 1 vendría siendo 25. Cumpliría con la primera parte que queremos. Vamos con la número 2. Quedaría 25 por 2 a la 1 en esta ocasión. 2 a la 1 sería 2 y 25 por 2 sería 50, que no me da el 12,5 que quería. Entonces la B tampoco es. Vamos con la C. La C me dice 25 sobre 2 a la T. Misma tónica que la anterior, quedaría con 0, 25 sobre 2 a la 0. No lo vayan a olvidar, todo número elevado a la 0 es 1. Y 25 entre 1 da 25. Cumpliría la primera. Vamos con la segunda. 25 entre 2 a la 1, que eso es igual a decir 25 entre 2, y la mitad de 25 es 12,5, cumpliendo también con la segunda especificación. La C cumpliría los dos requisitos mínimos que solicitamos, dando como respuesta correcta. Siguiente pregunta. Luego de resultar infectado con el virus, un ratón tiene tan solo un 35% de probabilidad de sobrevivir. Según esto, si se hubiera suspendido el experimento al cabo de la primera hora de iniciado, el número de ratones vivos unas horas más tarde posiblemente sería 432. Esta afirmación me dan dos posibles respuestas, o es verdadera o es falsa, sino que con justificaciones diferentes. Siendo así, vamos al tablero para darnos cuenta cuál sería la respuesta correcta. Muy bien, en este ejercicio nos dicen que al cabo de la primera hora es que se suspende, ¿cierto? Como sabemos, en esa primera hora, en el ejercicio, en la pregunta anterior, habíamos dicho que habían 129 ratones que ya estaban enfermos. Y de estos 129 ratones que van a equivaler a mi 100% actual, vamos a saber cuántos ratones se van a curar. En
otras palabras, dice el ejercicio que el 35% de los ratones se curan. Una simple y llana regla de 3 me deja a un total de 35 por 129 sobre 100. 35 por 129 sobre 100 me da un resultado decimal. Me da un total de 45,15 ratones. Tomemos siempre la parte entera, ya que estamos hablando de seres vivos. Por ende, 45 ratones van a ser curados de los 129 que están. Con eso vamos a ver las respuestas. Entonces vamos a leer las respuestas como tal. Pero primero entendamos el enunciado. Dice que luego de resultar infectado con el virus, el ratón tiene tan solo el 35% de probabilidad de sobrevivir. Con eso hallamos que 45 ratones sobreviven de los 129 que estaban infectados en la primera hora. Siendo así, es una simple resta. De 516 ratones que estaban en total, 129 se enfermaron en la primera hora. En otras palabras, sanos van a haber ¿cuántos? 387 ratones. Ahora, de esos 129 que estaban enfermos, 45 sobreviven. Esos 45 se suman con los 387 para dar un total de 432 ratones. Entonces, si que el enunciado me dice de una vez que unas horas más tarde es posiblemente 432 ratones estén sanos, la respuesta sería verdadera. Con eso la A y la B quedan descartadas. Me quedaría la C y la D. La C me dice verdadera porque sobrevivirán 65 ratones de los 387 que se contagiaron en el virus. Eso es falso. La D dice verdadera porque al cabo de esta hora lograrán sobrevivir 45 ratones infectados, siendo la D la respuesta correcta. Muy bien, vamos ya con la pregunta 9. Pero antes, suscríbete si no estás suscrito y sigue los videos del Grupo Educativo Solar. Sí, hay que hacer comerciales de vez en cuando. Bueno, vamos con la pregunta número 9. Dice, de la gráfica muestran la cantidad de productos vendidos en una tienda en marzo y abril. Podemos ver la gráfica y en esta gráfica nos damos cuenta que manejan los productos de billeteras, carteras, correas y chaquetas, y el tope, como nos damos cuenta, va hasta 30, imagino que unidades. Con ello entonces nos podemos ir a la pregunta. Entonces la pregunta dice, en el mes de marzo el número de unidades vendidas de cada producto es un número entre. Es una pregunta netamente interpretativa. En otras palabras, hay que ver la gráfica. Entonces, viendo la gráfica, nos damos cuenta que la respuesta correcta es la D, entre 5 y 30. Muy bien, vamos con la última pregunta de esta sesión de videos. Entonces dice, al hacer una encuesta en un curso, se determinó que la mayoría de estudiantes tienen 15 años de edad. ¿Cuál de las siguientes gráficas no puede corresponder a la distribución de los estudiantes del curso? La pregunta es nuevamente interpretativa. Y solamente hay que dejar claro una sola cosa, que como los diagramas de barra son individuales, hay que buscar aquel cuyo máximo de diagrama de barra sea distinto de 15. Por ejemplo, la A, la B y la D, su máximo está en 15, mientras que la C, su máximo está en 13, dejando como respuesta correcta la C. Muy bien hecho. Listo, acabamos 10 preguntas, con eso dejamos claro una parte de lo que se ha estudiado en la parte de lógica, la parte de conjuntos y un poquito de aritmética. Espero les haya ayudado mucho y que lo hayan resuelto súper bien. Les deseo lo mejor, continúen viendo nuestros videos, acuérdense siempre de estudiar, de responder con sinceridad y poner a prueba con nosotros. No siendo más, nos vemos, que tengan un buen día.